Lo has visto en el supermercado, lo has probado en agua, aceite, leche, postres y hasta cosméticos, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se produce el coco? ¿Qué camino recorre desde la palmera hasta tu mesa o tu piel? Hoy en Así se hace, viajamos al corazón de las regiones tropicales para mostrarte cómo se cultiva, cosecha, procesa y transforma el coco en una enorme variedad de productos que consumimos a diario sin siquiera imaginar su origen. Y lo más impresionante es que nada del coco se desperdicia. Cada parte tiene un uso y cada etapa del proceso es una muestra de ingeniería agrícola y aprovechamiento total. El viaje del coco comienza en terrenos tropicales, donde el calor, la humedad y los suelos arenosos forman el entorno ideal para que una de las palmeras más longevas y productivas del mundo pueda desarrollarse, el cocotero. Esta especie, conocida científicamente como Cocos nucifera, ha sido cultivada por el ser humano durante siglos, pero su manejo moderno ha alcanzado niveles de eficiencia extraordinarios. Una palmera de coco puede alcanzar alturas que superan los 20 metros y, aunque se desarrolla con cierta lentitud en sus primeros años, una vez que entra en etapa productiva, su rendimiento es asombroso. La planta comienza a dar frutos a partir del sexto o séptimo año de vida, dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas del entorno. A partir de ese momento puede mantenerse en producción continua durante un periodo que puede extenderse hasta por 30 o incluso 40 años. Lo más interesante es que el cocotero no tiene una temporada de cosecha específica como otros frutales. Su floración es permanente, y eso significa que en una misma planta pueden encontrarse flores, frutos pequeños y cocos completamente maduros al mismo tiempo. Gracias a este comportamiento se vuelve posible cosechar de forma casi constante a lo largo del año. Una palmera bien cuidada puede llegar a producir entre 50 y hasta 150 frutos anualmente, aunque en condiciones óptimas se han registrado rendimientos de más de 200 cocos por año por planta. Estas cifras varían en función del tipo de variedad cultivada, enano o alto, la calidad del suelo, el régimen de lluvias y el manejo agronómico aplicado. En muchas plantaciones modernas, el proceso de cultivo comienza en viveros controlados. Allí las semillas, que son en realidad cocos seleccionados, germinan en bandejas especiales durante un periodo que puede durar entre 3 y 5 meses. Luego se trasladan al campo definitivo, donde se plantan con una separación mínima de entre 7 y 9 metros para permitir un adecuado desarrollo del follaje y una correcta exposición al sol. El mantenimiento de las plantaciones incluye el control de malezas, la fertilización periódica y la vigilancia contra plagas como el picudo del coco o el ácaro rojo, que pueden afectar la salud de las palmas y reducir drásticamente su productividad. En muchas fincas se implementan métodos ecológicos de manejo integrado, combinando trampas, insecticidas naturales y rotación de cultivos de cobertura para conservar la fertilidad del suelo y proteger la biodiversidad. Otro factor determinante en la productividad es el acceso al agua. Aunque el cocotero es conocido por resistir condiciones salinas y zonas costeras, su desarrollo óptimo requiere lluvias anuales superiores a los 1500 milímetros, distribuidas regularmente. En zonas más secas se implementan sistemas de riego por goteo o microaspersión para garantizar un suministro constante de humedad al sistema radicular. En algunos países, como Filipinas o India, el cultivo del coco es una tradición ancestral que se transmite de generación en generación. En otros, como Brasil o México, se ha transformado en una industria tecnificada que utiliza drones para monitoreo aéreo, sensores de humedad en el suelo y sistemas de análisis por satélite para optimizar la producción. Así es como empieza la historia del coco, con una semilla enterrada en suelos calientes, una palmera que tarda años en madurar y una promesa de frutos constantes durante décadas. Un cultivo que, aunque parece simple a primera vista, es en realidad el resultado de un conocimiento profundo del entorno y una perfecta sincronía entre la naturaleza y el ingenio humano. La recolección del coco es una de las etapas más exigentes, tanto en términos físicos como logísticos. A diferencia de cultivos que se cosechan a ras de suelo o mediante maquinaria especializada, el coco crece a alturas que pueden superar los 20 metros, suspendido en racimos entre las hojas del cocotero, expuesto al viento, al sol abrasador y a las lluvias intensas. Durante siglos, esta tarea ha sido realizada de forma manual, y en muchos países aún hoy se practica así. En regiones del sur de Asia, África y América Latina, los trabajadores utilizan cinturones de fibra o arneses improvisados para escalar los troncos, que son rectos, altos y sin ramas que sirvan de apoyo. Con un machete o una cuchilla afilada, el cosechador corta los cocos maduros, que caen al suelo
o son depositados cuidadosamente en una cuerda que baja los frutos uno por uno para evitar que se dañen. La frecuencia de cosecha depende de la variedad de la palma y de las condiciones climáticas. En climas cálidos y húmedos, se puede cosechar cada 15 o 20 días. En zonas más templadas, los ciclos se alargan a un mes o más. Como el cocotero produce frutos de forma continua, siempre hay cocos en distintos estados de madurez. Por eso, el ojo entrenado del recolector es fundamental. Debe saber identificar cuáles cocos están en su punto exacto para el destino que tendrán, ya sea para agua, aceite o copra. En regiones más tecnificadas, como algunas partes de Tailandia o Filipinas, se emplean pértigas telescópicas de hasta 12 metros de longitud, fabricadas en aluminio o fibra de vidrio. Estas herramientas permiten cortar los frutos desde el suelo, reduciendo el riesgo para los trabajadores. Sin embargo, esta técnica requiere gran destreza y fuerza física para sostener la pértiga durante horas bajo el sol tropical. En un caso particular que ha generado curiosidad e incluso controversia internacional, algunas regiones han entrenado monos para escalar los cocoteros y recolectar los frutos. Estos animales, generalmente de la especie macaca, son guiados por sus cuidadores y tienen la capacidad de cosechar más de 500 cocos al día. Aunque la práctica ha sido tradicional por generaciones, en años recientes ha sido reemplazada por métodos mecánicos en muchas áreas debido a preocupaciones sobre el bienestar animal. Una vez que los frutos están en tierra, se inicia una tarea igualmente importante: la clasificación. Los cocos se separan según su estado de madurez. Los más jóvenes, de cáscara verde o amarilla, se destinan principalmente a la producción de agua de coco o consumo fresco. Los maduros, de cáscara marrón y más pesados, se reservan para la extracción de pulpa, aceite y copra. Esta selección se hace visualmente y en muchos casos también se realiza una prueba de sacudida para escuchar el movimiento del líquido interior y determinar el volumen de agua o la densidad de la carne. Después de la selección, comienza el transporte hacia los centros de acopio o las plantas de procesamiento. En pequeñas fincas, este traslado puede hacerse a mano, en carretillas o animales de carga. En plantaciones medianas y grandes, se utilizan tractores o camiones con plataformas adaptadas. El manejo en esta etapa es fundamental, ya que los cocos pueden romperse si se apilan sin cuidado, lo que afecta su valor comercial. Los centros de acopio suelen estar ubicados cerca de las zonas de cultivo para reducir los tiempos de traslado. Allí los cocos se descargan, se pesan y se organizan por lotes según el tipo de producto que se elaborará con ellos. En algunos casos, los frutos se transportan directamente a la planta de procesamiento en camiones refrigerados si van a utilizarse para agua o productos que requieren frescura máxima. Todo este proceso puede parecer rústico, pero está altamente organizado. La eficiencia en la cosecha y el transporte define no solo el rendimiento de la plantación, sino también la calidad de los productos derivados del coco. Una cosecha bien hecha garantiza un mejor aprovechamiento de cada fruto, mientras que una logística descuidada puede significar pérdidas económicas importantes. Así es como el coco baja de lo alto del árbol para comenzar su camino industrial, una etapa que mezcla tradición, habilidad física, innovación mecánica y, sobre todo, respeto por un fruto que ha sostenido economías y culturas tropicales durante siglos. Una vez que los cocos han sido cosechados, seleccionados y transportados, comienza una de las etapas más demandantes del proceso: retirar las múltiples capas que lo envuelven. El coco, a diferencia de muchos otros frutos, viene envuelto en una triple protección natural que debe ser removida cuidadosamente para acceder a la parte interna, donde se encuentra su valor comercial más importante: el agua y la pulpa. El primer reto es el exocarpio, esa gruesa capa exterior fibrosa que rodea al fruto. Esta corteza, conocida como cáscara verde o mesocarpio fibroso, en el caso de cocos maduros, puede tener hasta 5 centímetros de espesor y está compuesta por fibras duras y compactas. Separarla requiere fuerza, técnica y, en algunos casos, maquinaria especializada. En los métodos tradicionales, el trabajador clava el coco en una barra de acero afilada anclada al suelo y realiza movimientos giratorios para desprender la cáscara con precisión. Este procedimiento, aunque rudimentario, puede realizarse con gran velocidad por manos expertas. Un operario experimentado puede pelar hasta 500 cocos por jornada. Sin embargo, en instalaciones más modernas, se utilizan máquinas descascaradoras equipadas con cuchillas giratorias o rodillos dentados que retiran la cáscara con mayor rapidez y con menor esfuerzo físico. Una vez pelado, el coco revela su segunda capa, una cáscara leñosa, marrón y extremadamente dura. Este es el endocarpio.
una barrera resistente que protege herméticamente el líquido y la pulpa. Esta corteza puede tener entre 3 y 5 milímetros de grosor y requiere herramientas especializadas para ser abierta. En plantas industrializadas, los cocos se colocan en una prensa hidráulica o en un sistema automatizado con sierras circulares que realizan cortes limpios sin dañar el interior. El proceso debe ser exacto. Si se pretende recolectar el agua de coco, la abertura debe realizarse en una zona específica, evitando filtraciones o contaminación. En cambio, si se desea utilizar la pulpa, el corte se hace alrededor del ecuador del fruto, permitiendo dividir el coco en dos mitades que luego serán raspadas o prensadas. Tras abrir el fruto, se realiza una clasificación final. Los cocos que presentan fisuras internas, mojo, exceso de fermentación o signos de oxidación son descartados o redirigidos hacia usos no alimentarios, como la elaboración de compost, carbón vegetal o artesanías. Solo los cocos con agua cristalina y pulpa blanca, firme y aromática, continúan hacia las siguientes etapas de procesamiento. En esta misma fase se separan los cocos por tamaño, peso y contenido de pulpa. Esta información es fundamental para definir qué producto final se elaborará con cada lote. Por ejemplo, los frutos con mayor contenido de agua serán destinados a la producción de agua embotellada, mientras que aquellos con pulpa más espesa y grasa irán a la elaboración de leche o aceite de coco. Las cáscaras externas que han sido retiradas no se desperdician, se acumulan en depósitos para ser posteriormente trituradas y convertidas en fibras industriales, combustibles, materiales de jardinería o incluso como materia prima para la fabricación de envases ecológicos. Este enfoque de aprovechamiento integral convierte a la industria del coco en una de las más sostenibles dentro del sector agroalimentario. El descascarado y la clasificación representan la transición del coco como fruto agrícola al coco como materia prima industrial, una etapa que requiere precisión, higiene, conocimiento técnico y una planificación cuidadosa para garantizar que cada componente sea utilizado de forma eficiente. Así se abre el coco, no solo para revelar su interior, sino para comenzar una cadena de transformación que conecta la agricultura tropical con las industrias alimentaria, cosmética y ecológica en todo el mundo. Una vez que el coco ha sido descascarado, abierto y clasificado, comienza el verdadero proceso industrial de transformación. Esta etapa es donde el fruto tropical revela su máximo potencial, dando lugar a una sorprendente gama de productos alimenticios y cosméticos que son distribuidos por todo el mundo. El interior del coco es una combinación perfecta de agua, aceite natural y pulpa rica en nutrientes, y cada componente se procesa de manera distinta dependiendo del destino final. El primer elemento que se aprovecha es el agua de coco, un líquido estéril, ligeramente dulce y naturalmente isotónico que se encuentra en el centro del fruto, sobre todo en los cocos más jóvenes. Para recolectarla, los frutos se perforan en condiciones asépticas utilizando boquillas de acero inoxidable, y el líquido se extrae por gravedad o succión. Luego se somete a un proceso de filtración que elimina impurezas microscópicas y se pasteuriza suavemente para conservar su sabor y propiedades. El agua es envasada en botellas, latas o envases tipo Tetra Pak y distribuida a escala global. Cada año se procesan millones de litros, convirtiéndose en una de las bebidas naturales más populares entre los consumidores que buscan hidratación saludable. Después del agua, la atención se centra en la pulpa blanca del coco, también llamada endospermo sólido. Esta pulpa es extraída mecánicamente mediante rodillos, cuchillas o sistemas rotatorios de rallado que la separan de la cáscara interna. Una vez rallada, se divide en distintos procesos, según el producto a elaborar. Para la leche de coco, la pulpa se mezcla con agua caliente en proporciones precisas. Esta mezcla es agitada y luego prensada para extraer un líquido blanco espeso, rico en grasa vegetal. La leche se filtra, se homogeneiza y puede pasteurizarse o esterilizarse según el tipo de empaque. En muchas fábricas, este producto se envasa en menos de una hora después de haber sido extraído, conservando así su frescura y sabor natural. Si el objetivo es producir aceite de coco virgen, se sigue un camino diferente. Primero, la pulpa se seca en hornos de convección a baja temperatura, entre 45 y 60 grados centígrados, durante un periodo que puede extenderse de 12 a 24 horas. Luego se prensa en frío utilizando equipos hidráulicos que extraen el aceite sin aplicar calor adicional. Este aceite se filtra con placas de celulosa o carbón activado y se almacena en tanques de acero inoxidable hasta su embotellado. El resultado es un líquido claro, con aroma intenso, utilizado tanto en la cocina como en productos cosméticos y terapéuticos. Una parte importante de la pulpa rallada se deshidrata
hidrata completamente para producir coco rallado seco, que se utiliza en repostería, snacks y productos de panadería. Este coco se seca a temperaturas moderadas y se somete a un proceso de enfriamiento rápido antes de ser empacado al vacío. Otra fracción de la pulpa se transforma en harina de coco, una alternativa sin gluten rica en fibra. Para obtenerla, la pulpa se prensa hasta extraer el aceite, se seca completamente y se muele hasta alcanzar una textura fina y uniforme. Esta harina es muy valorada en la industria de alimentos funcionales y en dietas especiales. En fábricas con mayor capacidad tecnológica también se produce crema de coco, un producto más espeso y concentrado que la leche, usado en salsas, postres y preparaciones gourmet. Este se obtiene al separar mecánicamente la fase grasa de la fase acuosa mediante centrifugado. El llamado coproducto o copra es la pulpa seca que, tras pasar por un prensado más intensivo, se destina a la producción de aceite refinado. Este aceite, menos costoso y más neutro en sabor, se utiliza como base para margarinas, productos de panificación industrial y cosméticos. Su obtención implica el uso de disolventes como hexano, seguido por procesos de refinado, blanqueo y desodorización. En resumen, cada gramo de pulpa del coco tiene un uso específico, desde bebidas refrescantes hasta ingredientes de alta cocina, pasando por aceites terapéuticos y soluciones para la industria cosmética. El aprovechamiento interno del coco es casi absoluto. Esto convierte a este fruto en uno de los más eficientes y rentables del mundo agrícola, capaz de generar múltiples líneas de producto a partir de una sola materia prima. Así se transforma el interior del coco, un proceso donde la ciencia alimentaria, la ingeniería y el conocimiento ancestral se combinan para crear valor, salud y sabor en millones de hogares alrededor del planeta. Hasta este punto, hemos visto cómo el interior del coco se transforma en agua, leche, aceite, harina y múltiples alimentos. Pero el verdadero poder del coco se revela cuando entendemos que también su exterior tiene usos industriales sorprendentes y que nada, absolutamente nada del coco se desperdicia. Empecemos por la capa más externa, el exocarpio fibroso, que se encuentra en los cocos maduros de color marrón. Estas fibras, también conocidas como coir, son extraídas manualmente o mediante máquinas desfibradoras que separan las hebras largas de la médula. Lo que parece un desecho, en realidad es una de las materias vegetales más versátiles del mundo. Las fibras largas son secadas, peinadas y agrupadas en haces para ser utilizadas en la fabricación de cuerdas, esteras, alfombras, escobas, colchones, cepillos y hasta como componente de piezas automotrices ecológicas. Su alta resistencia, su durabilidad y su carácter biodegradable las convierten en una excelente alternativa frente a materiales plásticos o sintéticos. La demanda global de estas fibras es tan alta que en países como Sri Lanka, India y Filipinas, el COI representa un sector económico con miles de empleos directos. Lo que queda después del proceso de desfibrado no se desecha. La polvo de coco, también llamado pit de coco o turba de coco, es procesado y convertido en sustrato agrícola. Este material, ligero y con gran capacidad de retención de agua, se utiliza en viveros, cultivos hidropónicos y jardinería orgánica. Es ideal para reemplazar la turba de musgo, cuya extracción afecta gravemente los ecosistemas húmedos. Gracias a esta alternativa, cada año se evita la tala de miles de hectáreas de humedales. Por otro lado, la cáscara leñosa marrón que rodea la pulpa del coco también tiene valor industrial. Tras ser retirada y lavada, esta cáscara se puede triturar y convertir en carbón vegetal mediante un proceso de carbonización controlada. El resultado es un producto altamente calórico, sin humo tóxico y perfecto para cocinas, parrillas o incluso estufas ecológicas en zonas rurales. Pero el potencial no termina ahí. Mediante un tratamiento adicional llamado activación térmica, este mismo carbón se transforma en carbón activado, utilizado para purificar agua, aire y en la industria farmacéutica como agente de filtración. También se emplea en mascarillas, cosméticos y filtros de aire domésticos. Además, en muchas comunidades, las mitades de la cáscara son utilizadas como materia prima para artesanías, utensilios de cocina, lámparas decorativas, tazones o cucharones. Estas piezas, al ser biodegradables y duraderas, han ganado gran popularidad en el comercio justo y el diseño sustentable. Incluso las cenizas resultantes de la quema del coco se utilizan como fertilizante o componente para la elaboración de jabones naturales, debido a su alto contenido de potasio. Toda esta cadena de aprovechamiento se traduce en un dato impresionante. El 95% de un coco puede ser reutilizado comercialmente, desde la raíz hasta la copa de la palma. Muy pocos frutos en el planeta
planeta alcanzan tal nivel de sostenibilidad y diversificación. Por eso, el coco no solo es alimento, es también textil, es energía, es limpieza, es decoración, es agricultura y es tecnología. Su valor trasciende el plato para convertirse en símbolo de un modelo productivo circular, donde todo se transforma, nada se pierde y cada residuo es, en realidad, una nueva oportunidad. Así se aprovecha el exterior del coco, un proceso tan ingenioso como su interior, que demuestra que la innovación puede convivir con la tradición y que la sostenibilidad empieza en la cáscara de un fruto. Ahora lo sabes, el coco no es solo un fruto tropical que acompaña bebidas y postres, es una de las materias primas más completas, aprovechables y sorprendentes del planeta. Desde su agua cristalina hasta su fibra más externa, cada parte se transforma en alimento, energía, textiles, cosméticos, utensilios o soluciones agrícolas. Detrás de cada coco hay años de cultivo, técnica artesanal, tecnología industrial y una cadena de producción tan diversa como eficiente. Un solo fruto puede dar origen a decenas de productos distintos, en industrias que jamás imaginarías que tienen su origen en una simple palmera. Si este recorrido por el mundo del coco te sorprendió tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los procesos que revelamos cada semana aquí en Así se hace. Déjanos en los comentarios, ¿sabías que se podía aprovechar tanto de un solo coco? ¿Qué otro fruto, alimento o producto te gustaría que investigáramos a fondo? Y si conoces a alguien que aún cree que el coco es solo agua y pulpa, comparte este video, porque cuando entendemos cómo se hace, comenzamos a valorar lo que consumimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.